Historia del cine en Ecuador, 1900. Muchos pensarían que el cine del Ecuador llegó muy tarde, pero no fue así. Para el año en el que estábamos, en muchos aspectos íbamos prácticamente a la par. Las primeras obras realizadas estaban marcadas por un Ecuador nacionalista. Estas obras eran realizadas a partir del boom petrolero por el gobierno nacionalista revolucionario presidido por Guillermo Rodríguez Lara. Durante la década del siglo XX, por Ecuador pasaron varias empresas ambulantes que ofrecían proyecciones de cine como un atractivo. Algunos de ellos, como los hermanos Ziegler, Casa Juana, Gaurd, Ireland y Valenti, siendo Valenti el primero en filmar en Ecuador en 1906. Origen de los cines y teatros en Ecuador, 1907. Para 1907, en Ecuador se construyen sus primeros y más importantes teatros y cines, cambiando así la dinámica cultural y social en Ecuador. Avanzando unos años adelante en la historia, 1910, empresa de cine Ambos Mundos. El español Rivas Orts invierte en una empresa de distribución y producción cinematográfica en Ecuador, conocida como Empresa de Cine Ambos Mundos. Proyecciones del Edén, 1921. Se imprime la primera revista especializada en cine de Ecuador. Proyecciones del Edén costaba 30 centavos de sucre y fue impresa en Guayaquil durante los primeros años de la década de 1920. No se tiene gran registro de las obras realizadas durante estos años, pero las imágenes registradas por Miguel Ángel Álvarez, siendo tan solo un aficionado, resulta en un gran registro fundamental de los inicios del siglo XX. Por otra parte, la primera película ecuatoriana anunciada en 1924 sería El Tesoro de Atahualpa, la cual no se tiene ninguna copia de la película actualmente, pero se sabe de su existencia. A partir de aquí aparecerían personajes como John Tuebi, quien realizaría los primeros documentales en el país. Augusto San Miguel, director de la película Desastre de la Vida Férrea y fundador del Ecuador Film Company. Posteriormente tendríamos films como Los Invencibles Shuaras, del Alto Amazonas, dirigida por Carlos Crespi. Avanzando un poco más, para 1929 se estrenaría la primera película temática del Ecuador, El Terror de la Frontera. A partir de aquí aparecería una gran cantidad de films con diferentes temáticas realizadas en Ecuador. Para 1967, México tendrá un impacto muy grande en la historia del cine del Ecuador. Aparecerían obras muy marcadas por el estilo mexicano, siendo una de ellas Cómo enfriar a mi marido, producida tanto en México como en Ecuador, teniendo como productor a Carlos Espinosa y de director a René Cardona Jr. La década de los 70 marca cambios acelerados en la cultura ecuatoriana. En este contexto surgen una serie de movimientos culturales que propugnan una modernización de las artes y una reivindicación de lo nacional. Estos movimientos, inicialmente vinculados a la literatura y el teatro y la plástica, se manifiestan en el campo del cine a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Este periodo es un momento de gran actividad para el cine ecuatoriano, que mantiene una escasísima producción durante 2 décadas. Surge entonces un pléyade de realizadores al mismo tiempo que aparecen instituciones destinadas al fomento y valorización del cine. Por primera vez en la historia aparece un conjunto de cineastas cuyas obras comparten una estética similar y un horizonte ideológico común. De ahí que Jorge Luis Serrano denomina este grupo como la generación de los 80. Esta primera generación de cineastas ecuatorianos, influenciados por los movimientos de izquierda que se propagan por América Latina, realiza un cine social. Sus obras se orientan hacia temáticas sociológicas, antropológicas e históricas y tienen como finalidad la política a la afirmación de la identidad nacional. En 1881 lanza la UNP su plan de producción cinematográfica, destinada a la realización de cortometrajes sobre la historia de Ecuador. Como consecuencia, se inicia una saga de films ecuatorianos caracterizados por una reconstrucción eórica y legendaria para el pasado. Dos para el camino es una especie de road movie criolla, aderezada por pegajosas canciones de Annie Rosenfield, cantante y actriz principal del film. La comedia narra las andanzas de dos pícaros aventureros que recorren el país en busca de dinero fácil, y uno de ellos, sin sospecharlo, descubre el amor. En 1990 aparece entonces una generación de cineastas alejadas del realismo social y de los ideales nacionalistas de los 80. Estos realizadores, a diferencia de la generación precedente, tienen una formación académica y otorgan mayor importancia a los aspectos formales del lenguaje fílmico, a la factura técnica de la obra.
Debe subrayarse la primera promoción proveniente de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Carlos Naranjo, Tania Armida, Diego Falconi, Fernando Mieles y Alan Coronel. A ellos se les suma un buen número de realizadores cuyos estudios terminaron en Europa y Estados Unidos, tales como Sebastián Cordero, Miguel Alvear, Juan Martín Cueva, Yanara Guayasamín, León Felipe Troya y los hermanos Wilson y Sandino Urbano. Estos realizadores tienden a introducir una diversificación temática en el cine nacional y tienen como derrotero común el tratamiento de la crisis de la identidad individual y colectiva. Su trabajo abre las puertas a una tercera generación que empieza a producir obras desde el año 2000. La actividad cinematográfica se encuentra determinada por las nuevas condiciones tecnológicas y de exhibición desde los mediados de los años 90, gracias a la introducción del formato digital y el consecuente abaratamiento de costos de producción. Cambia definitivamente el panorama del cine nacional, signado por la falta de recursos. Esta tecnología precipita el boom de cortometrajes y permite la realización de varios largometrajes, tal que así el cine ecuatoriano llega a un desplome y se puede formar películas de alto nivel llegadas a proposición como llegar a un mismo nivel en el nivel ya sea europeo, estadounidense y mexicano. Y es así como el cine ecuatoriano ha ido cambiando y adaptándose a los diferentes medios a lo largo de la historia, llegando a ser cada vez de una calidad superior.